El día de hoy vamos a hablar sobre las demencias y el deterioro cognitivo. Las demencias, de hecho, representan una subespecialidad en la especialidad de neurología, y el deterioro cognitivo representa es decir, algo que nos puede estar avisando de que el paciente puede estar cursando un periodo o que pueda cursar un periodo de demencia. La importancia de conocer este tema es saber identificar que la pérdida de estas poblaciones específicas de neuronas es selectiva, es decir, que existen neuronas que están programadas en algunos casos genéticamente y selectivamente a perder su función. Asimismo, el sistema particular afectado va a determinar la presentación clínica. Por ejemplo, si nosotros vemos una atrofia a nivel del lóbulo frontal, dependiendo del lugar del lóbulo frontal, si es órbito frontal o dorso lateral o prefrontal, vamos a ver algunas alteraciones que son características de esa región. Por ejemplo, si una persona que tiene una alteración en el lóbulo frontal dorso lateral, existe una desinhibición, una alteración de la personalidad y también de la memoria del trabajo. Además, vamos a determinar las bases moleculares de la vulnerabilidad selectiva, que sigue siendo objetivo pendiente de la investigación moderna. Es decir, si nosotros sabemos el proceso fisiopatológico, también vamos a saber dar el tratamiento. En la diapositiva número 3 ponemos la definición de demencia, que es un síndrome progresivo, o sea, síndrome demencial se llama, ¿no? Que es progresivo, global de las funciones intelectuales. Uno puede tener una cierta idea de que la demencia puede ser una alteración de la memoria, pero no siempre es así. Tiene que haber otra alteración más, como por ejemplo alteración en la esfera del lenguaje, en la gnosis, en la praxia o en la función ejecutiva. Y tiene que ser de forma adquirida previamente, o sea que el paciente haya estado bien, con preservación del nivel de la vigilancia, que interfieren con el rendimiento laboral, social del individuo y le hace perder su autonomía personal. Es decir, que gradualmente el paciente va a estar necesitando una ayuda, ¿no? Y en estos casos nosotros utilizamos también escalas. Además, exige que la causa sea una lesión o disfunción orgánica cerebral para excluir los defectos cognitivos debido a trastornos psiquiátricos, ¿no? O sea, si nosotros vemos un cerebro normal y un paciente que está con una alteración cognitiva conductual, entonces podría ser de causa psiquiátrica y no una causa degenerativa. Entonces, la definición de demencia, como ya lo estábamos diciendo en la diapositiva número 4, es el declive de las funciones mentales: memoria, praxia, gnosis, afasia, lenguaje y la función ejecutiva con preservación del nivel de vigilancia. Este deterioro debe provocar una afectación a las aptitudes y actitudes del sujeto y no existe delirio. La diferencia entre demencia y delirio es que el delirio es reversible y la demencia es irreversible, es progresivo. El delirio se debe a una causa que corrigiéndola se puede mejorar. En cambio, la demencia nosotros podemos conocer la causa, pero no existe un tratamiento específico que pueda mejorar al paciente que está cursando con esto. ¿No? Entonces, hay una definición que se refiere a la parte cuantitativa, que nosotros vemos en la interferencia del cuadro clínico en las actividades que realiza el paciente, y en la parte cualitativa, es decir, una disfunción orgánica, cuántos lóbulos están afectados, la calidad del lóbulo que nosotros encontramos en la tomografía. En la diapositiva número 6 vemos las tasas de prevalencia de las demencias, ¿no? Y el grado también del deterioro cognitivo leve, que es un factor de riesgo para la demencia. Así, el porcentaje de progresión a la demencia es alrededor de un 12% al año en las personas con deterioro cognitivo leve. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es un deterioro cognitivo leve. En la diapositiva número 8 está la definición del deterioro cognitivo leve. MMS significa Mini Mental State, o sea, es el estudio de Mini Mental que se hace, es sobre 30. Y si el paciente tiene entre 24 y 26, el paciente está cursando con un deterioro cognitivo leve. Menor a 24 ya podría estar empezando un cuadro de demencia, ¿no? Son fallos leves de la memoria y otras funciones cognitivas, conservando la capacidad de realizar las actividades de la vida diaria. Es una fase prodrómica y no existe una frontera delimitada entre un envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve, que puede ser en algunos casos difuso. Entonces, los tipos de deterioro cognitivo leve se ven en pacientes en los que el déficit de memoria episódica es el trastorno prominente. Es decir, que lo que he vivido hace unas cuantas horas lo estoy empezando a perder. Y
Y el otro tipo son los que predominan los trastornos del lenguaje, de las funciones ejecutivas o de trastornos de tipo visoespacial, es decir, más de tipo no amnésico. El anterior es de tipo amnésico y este es de tipo no amnésico. El declive cognitivo fisiológico, es decir, que un paciente a qué edad ya es normal o fisiológico que empiece a perder su memoria referido a la edad, ¿no? O relacionado con la edad, que afecta sobre todo a la memoria, ¿no? En la evocación de la memoria o en el aprendizaje declarativo, es decir, lo que yo aprendo, ¿no? Al lenguaje, a las funciones ejecutivas y con muchas baterías cognitivas que corresponden a los neuropsicólogos. Se han hecho estudios que establecen los puntos de corte entre el estado normal, deterioro cognitivo leve y la demencia. En la diapositiva número 11 se muestran las contribuciones del estudio Framingham, que se utilizó para extrapolar enfermedades cardíacas. Entonces, al mismo tiempo han visto enfermedades cognitivas, y lo bueno de este estudio es que han podido ver fases preclínicas, ¿no? Del deterioro cognitivo leve y la demencia, clasificándolos en leve, moderado y severo, ¿no? Entonces, la fase preclínica va precedida varios años antes, con una pérdida de la memoria reciente y una dificultad para incorporar nueva información. Ya en el deterioro cognitivo leve, ahí han encontrado una alteración de la personalidad y de la conducta con una anomia leve, es decir, que les costaba denominar algunos objetos. Y ya en rosado se muestran las alteraciones de la demencia, que más está relacionada con la memoria semántica, la desorientación temporoespacial, las preguntas que son casi obsesivas e insistentes de lo que ellos ya han preguntado anteriormente. Entonces, tenemos que tener en cuenta las redes que participan en la cognición, relacionadas sobre todo con el lóbulo frontal. Están la red parieto-frontal dorsal, la red límbica relacionada con la memoria y la emoción, la red perisilviana para el lenguaje, la red occipito-temporal ventral para el reconocimiento de caras y objetos, y la red prefrontal, donde se ve la función ejecutiva y el comportamiento. Entonces, ya entrando al análisis de un paciente cuando llega y se siente en el consultorio, tenemos que hacer una historia clínica. Los antecedentes familiares son muy importantes, saber si ha habido o no enfermedades neurodegenerativas en la familia. La fecha de inicio de los síntomas, hace cuántos años empezó, ¿no? Y eso nos va a ayudar bastante. El tipo de inicio ha sido brusco, si ha sido gradual. La mayoría de las demencias son de tipo gradual, y tenemos que ver si el informante es fiable, es decir, si es el hijo o el cuidador. En algunos casos el cuidador no nos va a poder decir los antecedentes familiares, ¿no? Muy rara vez, digamos, se ve ese tipo de situaciones. La etiología y la clasificación de las demencias. Ahí en la diapositiva número 14 les dejo la clasificación antigua, ¿no? que es muy práctica, por cierto, que las clasificaba en demencias corticales y subcorticales, sus características clínicas y las enfermedades representativas, ¿no? Por ejemplo, las corticales, la enfermedad de Alzheimer, la más conocida; las subcorticales, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, cortical, corteza, significa todo lo que afecta a la parte superficial, y las subcorticales, generalmente lo que afecta a ganglios basales y sustancia blanca. Entonces, eso es según la topografía. Según la edad, en precoces y tardías, ¿no? Sobre todo en las demencias, ¿no? De tipo Alzheimer, donde existen demencias o enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano y de comienzo tardío. Y el tratamiento, ¿no? En tratables y no tratables. Al mismo tiempo se deja las alteraciones cromosómicas, donde se ve alteraciones del cromosoma 1, 14 y 21, ¿no? De la presenilina 1 y 2 y de la proteína precursora de amiloide. APP es, por si acaso, proteína precursora de amiloide. La clasificación molecular actual es la siguiente, ¿no? Según la enfermedad, el agregado proteico, la forma y la localización. Esto es muy importante que ustedes sepan, porque si de nosotros hablamos de enfermedad de Alzheimer, sí se caracteriza por ovillos neurofibrilares. Muy bien, ¿dónde están los ovillos neurofibrilares? ¿Afuera o adentro de la célula? ¿No? Entonces las respuestas están adentro, en el citosol. En cambio, la placa neurítica, que es el acúmulo de amiloide beta, se localiza a nivel extracelular. En la enfermedad de Parkinson, la alfa-sinucleína, al igual que la demencia con cuerpos de Lewy, que se localizan, que son agregados proteicos de la alfa-sinucleína en el citosol. La enfermedad de Huntington se caracteriza por una poliglutamina, es decir, agregados de varios aminoácidos, y además de inclusiones a nivel nuclear, y la enfermedad priónica, ¿no? Que eso ya es mucho más de especialidad. Las principales causas de demencia tratable. Entonces, ¿qué es lo que puede
aparecer clínicamente como una demencia, que el paciente va perdiendo la memoria, las capacidades cognitivas, tiene alteraciones en su conducta y la personalidad, pero que pueden ser tratables. Están ahí la lista de enfermedades o patologías, sobre todo están los hematomas subdurales, los meningiomas, la hidrocefalia, la meningoencefalitis subaguda, que vienen así, ¿no? Actualmente ya también está en boga las encefalitis autoinmunes, que pueden simular un cuadro de demencia. Vemos a un paciente un año progresar una alteración cognitiva, pero haciéndole tratamiento inclusive pueden recuperar su capacidad funcional. Entramos a la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, ya en la diapositiva número 17, fue descrita por Alois Alzheimer, que en 1907, en un caso esporádico de inicio precoz, donde describió por primera vez una forma familiar ya en 1930. Aproximadamente el 5% de todos los casos de demencia de tipo Alzheimer corresponden a casos familiares con transmisión autosómico dominante. Ahí tienen que tener en cuenta. Solo 5% de los casos son casos familiares. El resto, el 95%, son casos esporádicos, ¿no? Entonces, es bueno siempre preguntar si ha habido un antecedente familiar, ¿no? Entonces, la genética de la enfermedad de Alzheimer va a estar relacionada con la edad. ¿Eso qué significa? Que si, digamos, el abuelo y el papá han tenido una enfermedad neurocognitiva, el hijo es probable que lo tenga, pero ya a menor edad, o sea, una enfermedad de Alzheimer de inicio temprano. Entonces esto va a representar un problema sanitario en países de primer mundo, ¿no? Porque el joven es productivo a la sociedad, tiene que ser productivo, pero en todo caso se vuelven, ¿no?, más dependientes de los padres o de cuidadores, y eso hace que la sociedad se vuelva menos productiva. Entonces se caracteriza por cantidades abundantes de ovillos neurofibrilares y amiloide beta en los vasos sanguíneos. La forma familiar es generalmente de inicio precoz, como les decía. Y después de la demencia de tipo Alzheimer, la demencia con mayor frecuencia en la población es la de tipo vascular. Entonces ahí vemos los cromosomas alterados, el cromosoma 1, 14, 21 sobre todo, que están relacionados con la proteína precursora de amiloide y las presenilinas. Ahora entramos a la enfermedad de Alzheimer esporádica, donde los factores predisponentes más importantes son la edad, es decir, por arriba de los 70 o 60 años, el genotipo de la apoliproteína E y una historia familiar de primer grado de enfermedad de Alzheimer. No, esta historia familiar en algunos casos es un poco no tomada muy en cuenta, ¿no? Porque el familiar indica de que su papá ha empezado a perder la memoria a los 80 años y en algunos casos puede ser parte de un envejecimiento normal. La ApoE influye en la producción y distribución en el aclaramiento del péptido B de amiloide, ¿no? O sea, lo aclara, lo elimina. Entonces se ha descrito defectos en la actividad del complejo 4 mitocondrial, pero no se han encontrado mutaciones en su ADN, en el ADN mitocondrial. Y es más frecuente en las mujeres por arriba de los 75 años que tienen un nivel educativo bajo y una ocupación laboral con escasa actividad cognitiva. Es decir, que uno tiene que estar leyendo, participando de algunos cursos, haciendo poner siempre a trabajar su memoria y sobre todo su capacidad de análisis. La fase prodrómica de la enfermedad de Alzheimer se ve cuando nosotros solicitamos una tomografía, no por cualquier otro motivo, donde vemos atrofias de los lóbulos temporales, mediales o lóbulo frontal. Además, en la tomografía por emisión de positrones, en el PET fluorodiglucosa, se ve el hipometabolismo temporoparietal de la tomografía por emisión de positrones y alteraciones en los niveles de beta-amiloide, y además de la captación de beta-amiloide en el PET. En la diapositiva número 22 se ven la definición de las demencias según el grupo de trabajo de la Asociación de la Enfermedad de Alzheimer. Entonces, eso también lo tienen que leer. Entonces, el amiloide beta se acumula por una mutación de la proteína precursora de amiloides que se asocia con degeneración neurofibrilar caracterizada por acumulación de agregados de proteína tau, en algunos casos, ¿no? La anatomía patológica nos muestra dos cosas, como lo hemos dicho, ¿no? Los acúmulos de beta-amiloide que están fuera del citoplasma y los ovillos neurofibrilares que están adentro, ¿no? Y anatomía patológica nos muestra con placas difusas, placas amiloideas y placas neuríticas, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta.
En relación a la clínica, que está en la diapositiva número 27, vamos a ver, como les dije, las alteraciones cognitivas, alteraciones neuropsiquiátricas y alteraciones funcionales, es decir, en el razonamiento lógico. Uno puede darse cuenta de eso al darle un refrán a un paciente y no lo sabe interpretar, ¿no? También se ven las habilidades de planificación, o sea, pierde la capacidad de decir, primero voy a ir a este lugar, después a otro lugar, según el producto de esto voy a ir a este otro lugar, ¿no? Y la capacidad de prever algunos eventos que pueden estar asociados con las labores diarias, ¿no? En la diapositiva número 28 se deja los biomarcadores que han sido analizados en los casos de enfermedad de Alzheimer. Sobre todo ahí se ve la ApoE, ¿no? Con unos radio de 3.69. Es el único biomarcador que ha estado relacionado. El resto no tienen ORs, o sea, el valor del p-valor dice aquí, ¿no? Entonces el p-valor tiene pocos ceros, si vemos el número 38, pero en cambio tiene bastantes ceros que le preceden cuando se habla de la ApoE, ¿no? Ahí en la diapositiva número 29 les muestro el Mini-Mental Test, ¿no? Que se realiza a todo paciente que viene con un deterioro cognitivo acompañado de algún familiar. Entonces, el resumen de los criterios para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer prodrómica con fines de investigación, ahí pueden ver que se utilizan tomografías por emisión de positrones, ¿no? Y algunos estudios que generalmente se los hacen en clínicas especializadas en dicha patología. En relación a la radiología, sobre todo las imágenes, vemos ahí una resonancia magnética y una tomografía donde se muestra la atrofia cortical, ¿no? Ven aumento de los surcos son anchos, las fisuras prominentes, ¿no? Entonces empieza a haber un aumento del volumen ventricular y eso es lo que nos ayuda al diagnóstico. En relación al tratamiento está basado en 3 pilares: en incremento de los niveles de acetilcolina primero, modular los niveles de glutamato, porque el glutamato, al morir una neurona, libera todo su glutamato, entonces existe excitotoxicidad por glutamato y alteraciones del comportamiento, es decir, que el paciente se pone agresivo. Entonces el tratamiento está relacionado con anticolinestéricos, principalmente el donepezilo que hay en nuestro medio, la ribastigmina también, los precursores de acetilcolina como la lecitina o la colina, y en algunos casos se utilizan cerebrolicinas con pulsos purificados, pero eso no hay en nuestro medio. Los antipsicóticos principalmente utilizados son la risperidona y la quetiapina, principales, ¿no? Si nosotros utilizamos haloperidol, por ejemplo, como dicen en la tabla de la diapositiva número 34, podemos producir temblores o alteraciones psiquiátricas de rebote. Los antidepresivos y los anticonvulsivantes están relacionados para disminuir la capacidad de depresión, o sea, el grado de depresión que tiene el paciente. Principalmente se utilizan la sertralina, el citalopram, y en caso de antiepilépticos, el valproato y la carbamazepina han resultado ser muy buenos, ¿no? Entre los hipnóticos, es decir, si el paciente no puede descansar o pierde el sueño, están el zolpidem. Vamos a entrar a otras demencias, no solamente es demencia de tipo Alzheimer, también existen las demencias frontotemporales por cuerpos de Lewy, la demencia vascular, la clásica demencia vascular y las asociadas también a la enfermedad de Huntington. No, la demencia frontotemporal, como ustedes pueden ver, como su nombre lo indica, están comprometidos los lóbulos frontal y el lóbulo temporal. Allí se muestra en las diapositivas de la diapositiva número 37 la corteza cerebral del lóbulo frontal y temporal en la tomografía del lado derecho se ve muy atrofiado, ¿no? Es un grupo de procesos patológicos heterogéneos, etiología y anatomía patológica, ¿no? Aquí van a predominar los trastornos de conducta y personalidad y además tiene una herencia autosómico dominante. ¿Ya? ¿Cuáles son los rasgos clínicos de la demencia frontotemporal? Principalmente es alteración de la conducta alimentaria, donde comen a deshoras, de forma caprichosa, no utilizan los cubiertos, se llevan la comida con la mano, ¿no? Entonces los trastornos del lenguaje también se ven en este tipo de pacientes, ¿no? Donde pierden esa capacidad de producir un lenguaje espontáneo y hacen frases cortas. En la diapositiva número 39 les mostramos ahí el SPECT, donde se ve un hipometabolismo a nivel de los lóbulos temporales y del lóbulo frontal. Entramos a la demencia vascular. La demencia vascular está relacionada con alteraciones microvasculares que producen daño a nivel celular, ¿no? El paciente pierde las facultades mentales debido a lesiones isquémicas o hemorrágicas y también está relacionada con aterosclerosis o patología aterotrombótica. Para llegar a un diagnóstico diferencial se debe hacer uso de la escala de Hachinsky, donde menor a 4 es probable que sea
una demencia cortical mayor a 7 puntos es una demencia multiinfarto, ¿no? Entre 4 y 7 puntos puede ser dudoso o es una demencia mixta. Entonces, en la escala de Jaczynski se utilizan una serie de criterios para poder hacer ese diagnóstico diferencial entre demencia de tipo Alzheimer o demencia vascular. La enfermedad de Binswanger, ¿no? Antes llamada encefalopatía subcortical o demencia vascular subcortical, que es un tipo de demencia poco habitual que se caracteriza por afectación de pequeños vasos situados en la región subcortical, es decir, en los ganglios basales, con la aparición en las pruebas de imagen y en la sustancia blanca de puntitos, ¿no? O sea, en algunos casos son múltiples infartos, ¿no? Lacunares subcorticales. En la diapositiva número 43 vemos ahí las imágenes relacionadas con demencias de tipo vascular, ¿no? Con secuelas de infartos cerebrales. Entramos a las demencias por cuerpos de Levy, que la mayoría de los autores consideran que está relacionada con la enfermedad de Parkinson y forman parte del mismo proceso fisiopatológico y patológico también, ¿no? Entonces se caracteriza sobre todo por alucinaciones silenciosas, es decir, a veces principalmente el paciente alucina de forma visual o forma olfatoria, ¿no? Con un deterioro cognitivo rápido, no es como la enfermedad de Alzheimer que puede llevarnos años, ¿no? Y alteración precoz de la marcha con defecto colinérgico en el núcleo basal de Meynert, ¿no? Entonces en la diapositiva número 46 se dejan los criterios diagnósticos para la demencia por cuerpos de Levy. Y la última diapositiva ponemos la enfermedad de Alzheimer asociada al síndrome de Down, ¿no? Generalmente se ve en los pacientes que sobrepasan la cuarta o quinta década de la vida y sufren lesiones neuropatológicas del tipo de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y la mayoría de los pacientes fallecen por complicaciones, sobre todo de riesgos de vida a los que se exponen los pacientes con este síndrome, ¿no? Y el porcentaje que alcanza un estado de demencia llega a un 60 o 70%. Entonces esto es un pantallazo que les hemos dejado sobre las demencias y los cuadros neurodegenerativos, ¿no? Entonces, a cualquier pregunta estamos prestos para responderla. Muchas gracias.